Con 12 minutos, 11 y 12. Tremendo, ¿no? Hay que comenzar en nuestro país a pensar en un montón de cosas que la verdad deberían llamarnos la atención y hacer reaccionar y cambiar el chip que tenemos en la cabeza, ¿no? Pero para eso todavía falta un montón. 24 años. Aner Yonel Luzón Jiménez, oficial de tercera. Cae abatido por el arma de delincuentes. Muy bien, señores, estamos en estudios con Eduardo Calderón de la Barca, director de Gobernabilidad del Perú, y es que están multando empresas. Esto es importante, el otro día hablábamos sobre los verdaderos precios del gas, por ejemplo, ¿no? Los verdaderos precios del gas, cuál es el precio que debería tener el gas, y hacemos un análisis desde el origen del gas, cómo debería estar y cuál es el precio que debería llegar a los hogares, a las casas, y en realidad estábamos hablando de que tenemos un sobreprecio impresionante, pero han multado a empresas de venta de gas natural vehicular por concentración de precios también, lo cual es gravísimo. Don Eduardo Calderón de la Barca, bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenos días. Muy amable. Cuéntenos un poco cuál es la reacción, qué empresas han sido en total multadas, cuéntenle al público, por favor. Sí, bueno, Indecopi de oficio se encargó de investigar y encontró unas prácticas anticompetitivas. 63 empresas. 63 empresas y a sus respectivos directivos, y además ha originado la mayor multa histórica en la historia del país, que son de 470 millones de soles, por haber descubierto cómo funcionarios de empresas privadas se coludían para concertar precios y no ofrecer un precio competitivo de mercado, que es lo que se espera en el desarrollo económico del precio de los combustibles. Con relación a productos en general, ya hay varias que han cogido. Acordémonos del tema de las farmacias, acordémonos del tema del papel higiénico, ¿no es cierto?, que han terminado siendo multadas, y ahora este tema del gas. Parece que en nuestro país, pese a la normatividad, la concertación de precios es más fácil de lo que pensamos, ¿no? Sí, así como ese ejemplo también está el tema de la hemodiálisis, que también afectaba la salud de las personas. Sí, es lamentable, son sanciones administrativas, habría que analizar nuevamente la regulación, porque vemos que finalmente, pese a las multas que se imponen, no son disuasivas, ¿no? Existen malas prácticas que afectan no solamente al mercado, que debe ser competitivo, sino también al usuario final, ¿no? Me da una terrible impresión de que todas estas prácticas todavía se estén dando. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, las sanciones administrativas, como las multas, vienen acompañadas con sanciones penales. En Europa, las sanciones administrativas realmente son de tal magnitud que son absolutamente disuasivas, ¿no? Porque, sí, claro, ahí haces una cosa de esta naturaleza y despierta de tu empresa, mano, porque la multa que te van a poner es alucinante. Prácticamente, ¿no? Y además se cierran los mercados porque los países de la comunidad pues van a aplicar la sanción, ¿no? Inclusive acá en América Latina también existen sanciones penales. Me parece que, no sé si esto tendría que revisarse con mayor detenimiento, pero efectivamente las prácticas estas no pueden perjudicar más a los consumidores finales, que en su mayoría son personas que utilizan los vehículos con el propósito de, primero, afectar menos el medio ambiente, reducir los costos de transporte. Claro, los taxistas usan mucho este tema. La gran mayoría son taxistas transportistas, ¿no es cierto? Que son personas que necesitan y que están buscando. A ver, una persona se compra su vehículo normalmente a gasolina, cuando no se compran ya a gas para hacer taxis, y dice, oye hermano, voy a ponerle gas para poder ahorrar un poco más y poder llevar algo más a casa, ¿no es cierto? Y resulta que ahora hay una concertación de precios que más bien le saca la vuelta al taxista. El taxista realiza una inversión, además, porque a veces tiene que comprar un vehículo que luego tiene que convertir, y luego su recuperación de su rentabilidad no es la misma, porque evidentemente hay un precio que está siendo concertado en prejuicio de su estabilidad económica. Ahora, y las empresas, que es como para llamar la atención, ¿cómo es posible que estas empresas, que además son muy rentables, teniendo un negocio además que es bastante rentable, puedan pues concertar de esta manera? Esa actitud dolosa me parece que tendría que ser revisada con detenimiento. Porque ni siquiera se habla, muchos podrían decir lo que pasa es que se trata de un sector complicado para el país. No, el gas natural es un sector que va creciendo más bien. Por supuesto, la idea es más bien ampliar la frontera de consumo, no solamente en los vehículos, sino también incluso en los hogares,
Y eso además tendría beneficios económicos para el país y además también para el medio ambiente, como decía, ¿no? Pero usted marca algo interesante, porque aquí se ha descubierto, por supuesto, las empresas están metidas porque hay funcionarios corruptos, directores, gerentes, etcétera, que han decidido meterse en el tema de la corrupción, ¿no es cierto? Los propios dueños, tal vez, y eso lo determinarán finalmente todas las investigaciones, pero más allá de la multa, alguien tiene que responder. O sea, más allá de la multa, ¿qué persona natural es la que va a ponerse los grilletes en las muñecas? Así es, bueno, como te digo, las sanciones actuales, la regulación permite una sanción administrativa. Esto se cambió, más o menos en el año 2008, y han habido intentos de incorporar sanciones penales. Sin embargo, no se explica cómo anteriormente sí había unas sanciones penales y ahora solamente son administrativas. Sin embargo, se esperaban que esto, o sea, que toda regulación tenga un efecto y funcione, pero estamos dándonos cuenta de que no, que existen malas prácticas y que estas prácticas no permiten un desarrollo adecuado del mercado. Entiendo que los gremios empresariales han sido también muy severos en señalar de que estas prácticas tienen que ser sancionadas. Me parece que es nuevamente necesario, porque además respecto a al evento anterior, este es más grave aún todavía. Entonces vamos a esperar que más adelante también hayan mayores perjuicios económicos para los consumidores. Me parece que eso sería algo ¿no? difícil de creer. Sí, claro, no, tiene que haber alguna reacción ejemplar, y creo que no solamente en lo económico, porque eso, digamos, este tipo de empresas que son tan rentables, de alguna manera alguna media les causará, pero no es que se van a traer abajo las empresas, ¿no? Así es, bueno, la idea es ser competitivos en un mercado... Para eso está el libre mercado. Exactamente. Porque si no, pidámosle control de precios al Estado. Así es, y eso tampoco trae muy buenos resultados, por supuesto. Exacto. Pero si finalmente son los empresarios los que buscan una libre competencia, pues entonces lo lógico es que se espere que haya un efectivo cumplimiento de las normas que se dan, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de por lo menos 63 empresas, estamos hablando de casi todo el mercado. Sí, es un gran porcentaje. Hay algunas empresas que en la resolución han sido excluidas porque no participaron, pero son los menos. Inclusive también hubo el intento de una colaboración eficaz, pero también se retractó porque tenían que denunciar a los demás y son los que van a apelar. Lo curioso es que existen los correos electrónicos donde se comprueban la concertación y me parece inaudito que algunas empresas todavía estén pensando en apelar sobre si la veracidad de los correos cuando ya todo el mundo ha admitido esto. Entonces me parece que es una actitud que el gremio empresarial debería, además el subgremio empresarial, de reconocer su falta pública, ¿no? Y porque tenemos que tener una vocación de enmienda también, porque este tipo de prácticas perjudican al consumidor. Claro, porque el tema de las apelaciones es el no reconocimiento a la falta que has cometido, delitos en estos casos. Bueno, no hay sanciones penales, sino administrativas, ¿no? Pero deberían ser delitos. O sea, alguien debería estar pagando por esto. Me parece que tendría que evaluarse eso, ¿no? Tendría que evaluarse porque finalmente, si la sanción administrativa no es disuasiva, entonces tenemos que encontrar la manera de que esto no se repita. Recordemos, don Eduardo Calderón de la Barca, que acá se está jugando con el bolsillo de los que más necesitan. Así es. Porque quienes ponen su taxi a gas no es por el placer de ponerlo a gas, es porque significa para ellos una posibilidad de llevar unos centavos más a la casa. Y en un contexto en el que estamos, me parece que es oportuno exigir que todas las personas y las empresas cumplan con la ley. Es lo mínimo que se espera. No sacarle la vuelta a la ley, no entrar en prácticas que invitan a la corrupción. Yo creo que estamos un poco bastante cansados de ese tema y que tenemos que defender. Más bien felicito a Indecopi por su actitud proactiva y sancionadora, y que me parece que es la actitud vigilante que se debe tener para que los consumidores estemos protegidos. Ahora, ¿desde cuánto tiempo estamos hablando de estas concertaciones de precios? Bueno, en este caso en particular fue el periodo entre el año 2011 y 2015. 4 años. Son 4 años, sí. Y las ventajas económicas que tuvieron por esas prácticas fueron importantes. Ahora, sin embargo, claro, la sanción va a ser mucho mayor. Pero esta sanción probablemente sea posible ser apelada y probablemente también vaya al Poder Judicial. Y eso también pueda tomar, ¿no?, otros rumbos menos previsibles, ¿no? Ojalá que caiga en buenas manos en el Poder Judicial para ver este tema, la verdad. De 2011 a 2015, son 4 años en que han estado concertando precios en perjuicio de los que más necesitan, que son los que tienen sus taxis a gas o hacen transporte público a gas. Así es, ¿no? Tremendo, ¿eh? Tremendo. Así es, esto debería recibir, sí, y de verdad que debería haber una evaluación
de las sanciones, porque esto sí debería tener un ribrete penal, ¿no es cierto? Debería tenerlo, teniendo las consecuencias a quienes afecta finalmente, porque no se trata solamente de arruinar el mercado, sino se trata de las consecuencias más allá del mercado. ¿A qué tipo de personas están afectando? Normalmente este tipo de concertaciones de precios terminan afectando a los más necesitados. ¿A quiénes se necesita? Por ejemplo, en el tema de la medicina fue exactamente lo mismo, ¿no es cierto? En el tema del papel fue exactamente lo mismo, en el tema de hemodiálisis fue exactamente lo mismo. Los que más necesitan de la voluntad, digamos, del empresariado, del sector público, son los que terminan siendo perjudicados con este tema. En los consumos masivos. ¿No? Necesitamos una economía sana, una economía competitiva, libre, y eso se refleja en el respeto a los consumidores. ¿Usted se imagina a alguien que tenga un Meche, un Porsche, un bebé llenando gas? No, pues ellos no necesitan el gas, necesitan el gas el señor que hace taxi en la esquina. Ese es el que necesita el gas vehicular. Que además fija un precio para el que lo consume. Tremendo, ¿eh? En esa situación estamos. Muchísimas gracias. Listo. Gracias por haber estado con nosotros y por habernos ayudado a entender este tema. La verdad, da rabia cuando esta gente concerta los precios para finalmente a los que más golpean son a los que más necesitan. Tremendo.